Te doy la bienvenida al día 5 del reto de 30 días RTC. Es un reto en el que estamos leyendo el libro Querer no es poder. Un libro fundamental para entender mejor qué hay detrás de nuestros patrones negativos, conductas adictivas, conductas impulsivas. Y no se trata, cuando empezamos la recuperación, no se trata de hacer cambios de repente rápidos, sino lo que más nos interesa es el poder ver qué hacemos cuando aparece el estrés. Y eso es realmente de lo que vamos a tratar en el capítulo, en las páginas de hoy, ¿no? Hoy vamos a leer de la página 37 en el plan que tenéis. Está de la página 37 a la 43. Y recuerda que la recuperación no empieza cuando dejas esa conducta, sino cuando comprendes y empiezas a entender para qué la haces, cómo funciona, ¿vale? Vamos con el día 5 y mientras lees no busques encajar ninguna etiqueta, no busques tener la razón, busca simplemente observarte con honestidad. Después compartiremos cuál es la pregunta de la reflexión para el día de hoy. Vamos allá. En el caso de muchas sustancias, sin embargo, nicotina, cafeína, azúcar, cocaína y alcohol, entre ellas, el consumo diario a menudo conduce a la adicción. Con una droga altamente adictiva, como la cocaína, por ejemplo, sería muy insólito que alguien la consumiera diario durante, digamos, 6 meses y no se convirtiera en adicto, teniendo en cuenta los profundos efectos bioquímicos que tiene esta droga en el cerebro. Si una persona consume una droga todos los días o no, por lo tanto, no es un criterio idóneo para determinar su posible adicción. Tampoco lo es la cantidad empleada, de inhalaciones, de gastos, de tragos, de apuestas. Una persona puede ser alcohólica, por ejemplo, y solo tomar un par de tragos por día, si está ejerciendo un severo control sobre el impulso de beber más. De manera similar, muchas personas se han convertido en cocainómanas consumiendo apenas 1 gramo de cocaína por semana, mientras que otras, que consumen una cantidad mucho mayor de la droga, pueden no mostrar signos de adicción, al menos por el momento. Como veremos, entonces, no es tanto la cantidad ni la frecuencia lo que cuenta, sino cómo le afecta la droga a uno, tanto en el mismo momento como en lo que se refiere al efecto global que tiene en su vida. Básicamente, incurrir en el uso de una droga o en una actividad constituye una adicción si está causando problemas en su propia vida, pero sigue haciéndolo a pesar de esto. El otro factor distintivo clave es para qué se está usando la droga o actividad en cuestión. Si bebe para mitigar una tensión interior, por ejemplo, lo más probable es que no se trate de una mera costumbre social. Si tiene relaciones sexuales para evadirse de ciertos sentimientos insoportables más que para expresarse sexualmente, es muy factible que se trate de una adicción. Si la principal razón que uno tiene para conservar una determinada relación es evitar sentirse solo, se la está usando como adicción. En síntesis, si uno incurre en algo para cambiar su estado de ánimo porque éste le resulta intolerable, eso lo llevará por el camino de la adicción. Los 4 signos cardinales de la adicción. Esta parte es fundamental. La adicción a cualquier cosa es diagnosticable. Sus síntomas pueden ser reconocidos y descritos. Hay un punto en el que la enfermedad todavía no existe y un punto en que sí existe. El problema de diagnosticar la adicción de otra persona es que lo mejor es dejar que esta enfermedad sea autodiagnosticada. Paréntesis. Recordemos que aquí he hablado muchas veces de que la enfermedad de la adicción es una enfermedad de autodiagnóstico. ¿Y esto qué significa? Que si la persona no cree que tenga un problema, no tiene un problema, ¿vale? Entonces es muy importante que sea una enfermedad de autodiagnóstico porque eso ya hace que la persona esté dando el paso fundamental, que es reconocer, tengo esta enfermedad. Hasta que no hay ese autodiagnóstico y la persona admite tener la enfermedad, no hay nada que hacer en el tratamiento de adicciones. Esto se debe a que a menos que la persona adicta esté dispuesta a advertirla, lo más probable es que se ofenda ante el diagnóstico ajeno y lo rechace. Lamentablemente, sin embargo, el adicto suele ser el último en enterarse de su propio problema, debido a un mecanismo de defensa denominado negación. Con todo, tratar de convencer a una persona reiterándole el diagnóstico de su adicción suele ser una práctica inútil. Lo mejor que se puede hacer, en lugar de ponerle un rótulo, es transmitirle a esa persona reflexiones concretas sobre su conducta y sobre el modo en que ésta le afecta a uno.
Un hombre preocupado porque su esposa está consumiendo cocaína, por ejemplo, podría decirle algo así: cuando tomaste cocaína la otra noche y luego faltaste al trabajo al día siguiente, eso me afectó. Me preocupa que la cocaína esté empezando a adquirir prioridad sobre otras cosas en tu vida y que eso afecte también nuestra relación. De este modo, el marido no ha emitido un diagnóstico, no ha puesto ningún rótulo, sino que ha planteado sencilla y honestamente lo que ha observado y cómo se siente al respecto. Si la conducta adictiva persiste, puede requerirse una confrontación más planificada o guiada por un profesional o una intervención. Muchos centros de tratamiento ofrecen actualmente esta y otras formas de ayuda a la persona afectada por la adicción de otra. Paréntesis. Esto es lo que comúnmente llamamos codependencia. Cierro paréntesis. Veamos ahora con mayor detalle los 4 signos o síntomas cardinales de la adicción. Primero, la obsesión. Segundo, las consecuencias negativas. Tercero, será una falta de control. Y cuarto será la negación. Hoy desarrollaremos los 3 primeros. Vamos allá. La obsesión. La conducta adictiva es por lo general apremiante y desgastadora. Si se es adicto a algo o a alguien, a menudo no se puede dejar de pensar en ello y de planear la próxima dosis. Cuando se acerca el momento de llevar a cabo el acto al que se es adicto, es muy probable que se experimente una sensación de ansiedad y excitación que no cederá hasta concretarlo. Y si esa posibilidad se malogra, probablemente se sentirá frustrado y tal vez llegue a sentir pánico. En general, su obsesión le supondrá gran parte de su tiempo, su energía y su atención. Si uno es adicto, también tenderá a organizar su vida de un modo que facilite su obtención de la droga. Según cuál sea su adicción, tratará de asegurarse de que nada interfiera con su posibilidad de ir a las carreras para apostar, de conseguir una dosis de cocaína para la noche o de llevar consigo una provisión de alcohol a cualquier fiesta a la que acuda para tener la seguridad de que le sea servido. Protegerá la obtención de su droga a toda costa. Richard, un jugador incontrolado que recibió ayuda a través de jugadores anónimos, recuerda lo apremiante que era su impulso de jugar y la forma en que dominaba cualquier otra consideración. Aquí una cita del propio Richard. Un día mi esposa estaba lavando los platos y se cortó la mano con un vaso roto. Se hizo un tajo profundo y le salía mucha sangre, por lo que iba a tener que ir al hospital. Me dio un ataque, pues yo tenía previsto asistir a las carreras. ¿Cómo se atreve a hacerme esto?, pensé. Me las ingenié para que un vecino la llevara a la sala de urgencias con el pretexto de que yo no podía lograr arrancar el coche. En cuanto se perdieron de vista, me fui a las carreras. El impulso apremiante que experimenta un adicto ha sido descrito como un mandato interior. Es como si uno se viera obligado a hacerlo, pese a cualquier otra consideración más racional. Debbie, quien tenía la adicción de gastar dinero, recuerda que no había ninguna decisión implícita en sus actos. Me sentía totalmente impelida a comprar cosas y gastar dinero, sin importarme la realidad de los recursos con que contaba. Ni siquiera experimentaba ningún conflicto en mi mente al respecto. Me limitaba a bloquear la realidad, ir al cajero automático e introducir la tarjeta. Lo iba a hacer. Punto. Y Jerry, un adicto al sexo, cuya adicción lo llevaba a viajar en metro para poder frotarse contra cuerpos de mujeres en los vagones atestados, refiere cómo sus estados de ánimo negativos se convertían en impulsos apremiantes. Era como una necesidad. Esa es la mejor forma que encuentro de describirlo. Ni siquiera había ningún proceso mental del que tuviera conciencia. Me sumía en una profunda depresión y cuando quería pensar ya estaba encontrando una forma de salir de ella a través de este ritual. Segundo signo cardinal de la adicción: consecuencias negativas. Hemos visto la obsesión, ahora vamos a ver consecuencias negativas. Suponga que usted toma un vaso de jugo de naranjas frescas, exprimidas todos los días. Le gusta tanto que muy pronto que se convierte en un hábito. Ahora, si no toma su zumo de naranja, realmente lo extraña. Comienza a asegurarse cada noche de contar con suficientes naranjas como para poder hacerse el jugo a la mañana siguiente. ¿Podría considerarse que esto es una adicción, aunque positiva? De ninguna manera. Es solo un hábito, un patrón de conducta repetitivo del que usted obtiene cierta gratificación sin ninguna consecuencia negativa. Lo que hace que una adicción sea una adicción
es que se vuelve en contra de uno. Al principio se obtiene cierta gratificación, aparente, igual que con un hábito, pero tarde o temprano su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida y uno sigue manteniéndola a pesar de ello. Las consecuencias, las conductas adictivas, producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, aflicción y más problemas a largo plazo. Staton Peele, autor de varios libros sobre la adicción, observa que los criterios para establecer si un individuo es adicto deben centrarse en la nocividad del hábito para el individuo. Esa nocividad, prosigue diciendo, podría incluir su efecto de limitar otras fuentes de gratificación, la percepción por parte del individuo de que el hábito es imprescindible para su funcionamiento y el hecho de que la privación del hábito trastorna todo el sistema social, psicológico y físico de la persona. Las consecuencias negativas asociadas con las adicciones afectan muchos aspectos diferentes de la vida de una persona, incluyendo, y aquí es importante, abro paréntesis, es importante que sean ustedes conscientes de que estamos hablando de consecuencias negativas, haya sustancias o no haya sustancias. Estamos hablando de conductas adictivas, de patrones negativos. Entonces, estas consecuencias que van a haber se pueden dar tanto en adicciones químicas como no químicas. Relaciones, trabajo, finanzas, salud psíquica, buen juicio y conducta, salud física. Esas son las áreas donde vamos a ver las consecuencias negativas en detalle. Relaciones. Una persona adicta suele quitarle tiempo a la relación con su familia y sus amigos para buscar la droga o recuperarse de su uso, lo que da por resultado el incumplimiento de proyectos, desinterés sexual, discusiones y un creciente resentimiento. La comunicación se interrumpe en tanto el adicto se retrae y se vuelve emocionalmente distante, en el intento de eliminar cualquier interferencia con su adicción. Se puede confiar cada vez menos en que cumpla sus promesas, por lo que aumenta la desconfianza, creando así una atmósfera en la que ninguna relación puede prosperar. El alejamiento, la separación y el divorcio son frecuentes a largo plazo. Sobre el trabajo. La persona que tiene una adicción puede comenzar a restarle tiempo a su trabajo para buscar la droga o para recuperarse de su uso, lo que dará lugar a frecuentes llegadas tarde, faltas, menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo, tensiones con los compañeros, pérdida de ascensos y a veces incluso pérdida del empleo. Sobre las finanzas. Destinar dinero a prácticas adictivas, tales como las drogas, las apuestas, el sexo y las compras, inevitablemente determina que quede menos dinero para otras cosas. Esto hace que los ahorros se agoten y aparezcan las cuentas impagadas y las demandas de préstamos. Los ingresos también se resienten cuando alguien pierde su trabajo debido a la adicción. Sobre la salud psíquica. Los adictos suelen padecer una amplia gama de secuelas psicológicas, como estados de ánimo negativos e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima y confianza en sí mismos e intensos sentimientos de culpa y vergüenza, aunque estos pueden ser encubiertos. Como si todo esto fuera poco, su autoestima a veces sufre un derrumbe adicional debido a los problemas que se les crean en el trabajo, en el hogar y con sus finanzas. Y como el adicto parece ser incapaz de controlar estos problemas, a menudo experimenta, como consecuencia, sentimientos de fracaso, impotencia, depresión y desesperanza. Su situación se convierte entonces en un proceso circular. Estos sentimientos le provocan un deseo aún mayor de recurrir a la droga y una y otra vez para escapar del dolor y el sufrimiento. Entonces matiza aquí. Aparece fracaso, desesperanza, consumo de sustancia. Más fracaso, desesperanza, más consumo, más conducta adictiva, la que sea. Afectación del buen juicio y conducta. Bajo el dominio de la adicción, las personas hacen cosas que de ordinario no harían, pues conseguir y usar la sustancia, la droga, se ha vuelto más importante para ellas que casi ninguna otra cosa. Como resultado, los adictos suelen considerarse individuos egoístas y egocéntricos, a quienes no les importa nadie más que ellos mismos. Si bien esto puede ser cierto en la superficie, no constituye una explicación acertada de su conducta, la que está más motivada por la desesperación que por una deliberada falta de consideración. El hombre que se está ahogando, escribe Leon Wurmser, célebre teórico del tema de las adicciones, no suele preocuparse por cuestiones de integridad moral.
El hombre que se está ahogando, muy interesante esto, el hombre que se está ahogando no suele preocuparse por cuestiones de integridad moral. Muchas veces, ahora que un paréntesis, es importante que lo comente, el entorno está enfadado, la gente está enfadada, los amigos están enfadados, la familia está enfadada, con esta idea de, es que es muy egoísta. ¿Cómo se puede gastar el dinero de la comida para sus hijos en sustancia? La persona que es adicta, que tiene una enfermedad, no está pensando en sus hijos en ese momento. Está tratando de paliar todo el craving, todas las ganas de consumir que tiene, todo el malestar que está experimentando. Por lo tanto, no es un tema de egoísmo, es un tema de ¿para qué lo está haciendo? Lo está haciendo para dejar de sufrir. Hasta que esa persona no obtenga los recursos para afrontar su sufrimiento, va a seguir haciéndolo. Cierro paréntesis. Afectación de la salud física. La búsqueda incontrolada de un elemento alterador del estado de ánimo, cualquiera que sea, a menudo lleva a descuidar la salud física. Y abro paréntesis muy importante, la comida. Las personas que tienen adicción a la comida, a los dulces, démonos cuenta, ¿no?, del problema de diabetes tipo 2, por ejemplo, que se puede llegar a desarrollar con una sobreingesta de productos procesados y de azúcares. Cierro paréntesis. Esto, combinado con la creciente tensión, puede fácilmente ocasionar una multitud de síntomas físicos, incluyendo trastornos del apetito, úlcera, hipertensión, insomnio y fatiga, por nombrar solo algunos. Luego están los efectos físicos de la droga o actividad misma, sean anorexia, bulimia, sobrealimentación o ejercicios físicos incontrolados. Los adictos a las drogas y el alcohol están sujetos a ciertas enfermedades debidas a los efectos químicos específicos de la droga que consumen. Bien, hemos visto los dos primeros signos cardinales de la adicción, que tienen que ver con la obsesión y con las consecuencias negativas. Pasamos al tercero. El tercer signo cardinal es una falta de control. Pese a estas consecuencias negativas, si usted ha adquirido una adicción, por lo general será incapaz de controlar o detener la conducta correspondiente una vez que haya incurrido en ella, que tome ese primer trago o haga esa primera apuesta. A pesar de todas sus buenas intenciones o las promesas que se haya hecho a usted mismo y a otros. El rasgo distintivo de la conducta adictiva es que al tratar de controlarla, la voluntad no es suficiente. Démonos cuenta que esto es el título del libro. Querer no es poder. La voluntad no es suficiente. La sustancia o actividad en cuestión lo está controlando a usted, en lugar de ser usted el que ejerce control sobre su uso. Por ejemplo, una vez que el gastador incontrolado se detiene en un centro comercial, lo más probable es que sea incapaz de dominar su impulso de gastar dinero. Una vez que el jugador hace su primera apuesta, pierde todo el control sobre la suma a apostar. Y una vez que el alcohólico toma ese primer trago, terminará toda la botella. Los relatos personales al respecto abundan. Joyce, con mirona incontrolada, recuerda: cada vez que empezaba un régimen para adelgazar, estaba segura de que mi voluntad triunfaría. Me consideraba una persona inteligente, por lo que suponía que sería capaz de controlar mi apetito si así lo quería, pero nunca daba resultado. Podía durar un día o 6 meses, pero siempre terminaba por volver a comer en forma desmedida. Comenzaba probando un bocado fuera del régimen y luego ya no me podía detener. Y el resultado final era un gran desaliento por haber reincidido. Steven, un adicto al sexo que buscaba de forma incontrolada tener relaciones con prostitutas, aporta algunas introspecciones interesantes sobre el tema de la fuerza de voluntad y la adicción. En ocasiones, después de hacerlo, de tener relaciones sexuales con una prostituta, me decía: se acabó, estoy asqueado, ya he tenido bastante, esta vez fue la última, hasta la del siguiente. La voluntad no sirve para nada en estos casos, de hecho es el enemigo, el peor enemigo. No da resultado. Si la voluntad sirviera de algo, nadie sería sexomaníaco, ni alcohólico, ni ninguna otra cosa así. Pero la idea del autocontrol resulta confusa, porque algunas personas adictas son capaces de ejercer cierto grado de control durante periodos variables, lo que no hace sino alimentar la ilusión de que no existe ningún problema. Esto puede ser una negación disfrazada de disciplina o control. Por ejemplo, un adicto a la cocaína puede pasarse varias semanas sin drogarse, en especial si está tratando de probarle a alguien, ¿no?, como a su cónyuge o a su terapeuta, que no tiene un problema de adicción. Del mismo modo, se sabe que los jugadores incontrolados pueden tener episodios de autodominio, al igual que los comilones incontrolados que comienzan un nuevo régimen.
Sin embargo, a menos que la enfermedad adictiva de la persona se cure internamente, la reincidencia en la droga o en otra nueva suele ser inevitable. De modo que, en última instancia, no existe ningún control. O bien el adicto puede continuar ejerciendo un esforzado dominio sobre su adicción durante, teóricamente, el resto de su vida. Pero también, en este caso, si no cura su enfermedad interior, lo más probable es que siga sufriendo el dolor emocional que lo llevó a buscar un elemento alterador del estado de ánimo en primer término. Hasta aquí llegamos en el día de hoy, página 44. Muy bien. Quiero solamente recalcar 3 ideas muy importantes. La primera idea que hemos visto hoy, que me parece fundamental, es este tema de la negación, ¿vale? Es decir, la enfermedad de la adicción es una enfermedad de autodiagnóstico, ¿vale? Y al reconocerlo, el entorno como consumo no significa que la persona se vaya a dar cuenta. Entonces, muchas veces tenemos que entrenar al entorno para hacer devoluciones de información, o si el entorno ya ha confrontado esta cuestión las suficientes veces, para probar otro tipo de estrategias. El primer rasgo que hemos visto, cardinal, signo cardinal de la adicción, es la obsesión. La persona se siente como obligada a hacerlo, ¿vale? Es como para suprimir otros pensamientos u otras emociones. Y, muy importante, tercera idea, este ciclo de desesperanza, sensación de fracaso, que nos lleva a más consumo, más conducta adictiva. Más conducta adictiva, más fracaso, más desesperanza. Y este bucle se repite incontroladamente. Y finalmente, me parece muy importante esta idea de que haya control en periodos variables de tiempo, ¿no? Que la persona no consuma durante periodos variables de tiempo. Puede ser desde una presión, desde un miedo, desde lo que le ha pasado, ¿no? A veces las personas empiezan un periodo de recuperación, un programa de recuperación, porque vienen asustadas de cómo está su salud. Han tenido un susto cardíaco, han acabado en el hospital, han tenido una pelea, han tenido una detención, han tenido un juicio, se han cortado, han contraído una enfermedad, etcétera. Están en bancarrota, pero ese susto después les puede llevar a un aparente control durante un periodo, pero eso no significa que estén tratando la enfermedad, ¿no? Entonces eso puede fomentar una negación encubierta, ¿vale? Puede ser una negación disfrazada de autocontrol, porque admitir que tienen una enfermedad y que necesitan tratamiento sería un golpe duro para su identidad, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí llegamos en el reto de 30 días del día de hoy, y la pregunta que te quiero dejar para hoy es: ¿qué hago para calmarme rápidamente? Si tú identificas si hay algo que hagas para calmarte rápidamente y que eso te pueda conectar con alguno de tus patrones o conductas adictivas. ¿Qué hago para calmarme rápidamente? Porque recordemos que lo más importante de la adicción es para qué está en nuestra vida, qué función tiene en nuestra vida, ¿vale? Entonces, si formas parte del grupo de RTC, dedica unos minutos a escribir en tu reflexión diaria y guardarla para compartirla el jueves en el grupo. Y recuerda que no buscamos respuestas perfectas, buscamos respuestas honestas, que realmente estén conectadas con tu experiencia. Para los que estáis escuchándolo desde fuera, que no estáis todavía en el programa, coge una libreta, responde a la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es: ¿qué hago para calmarme rápidamente? Y contéstala. Me la puedes hacer llegar también por mensaje directo. Muchas veces el cambio empieza mucho antes de tomar una decisión, y esta parte de toma de conciencia es fundamental. Y sobre todo empieza cuando dejamos de huir de lo que sentimos. Bien, durante años he visto el mismo patrón una y otra vez. Las personas no cambian porque tengan fuerza de voluntad, cambian cuando entienden qué función cumple aquello que intentan eliminar. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este reto de 30 días. Nos vemos mañana para el día 6. Un abrazo, y recuerda que recuperar tu centro no consiste en ser perfecto, sino que consiste en volver una y otra vez a lo que de verdad importa en tu vida.